Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar sobre Paul George, el actual jugador de Los Ángeles Clippers. Ya sabéis que el equipo californiano no está en playoffs, después de tener una ventaja de 3-1 a favor frente a Denver Nuggets, el equipo de Colorado logró remontarles y bueno, los Clippers están eliminados. Después de esta eliminación, muchos han sido los focos de todas las críticas, muchos han sido las figuras señaladas, como por ejemplo Doc Rivers y entre otros el propio Paul George, o Playoff P, como se hace llamar el mismo cuando llega la postemporada. Bien, este vídeo lo quiero utilizar para hacer una especie de reflexión y también mostraros mi opinión acerca de Paul George y para mí cuál es la razón de por qué no está a su mejor nivel, cuál es el problema, qué es lo que le está frenando todo ese talento que sabemos que tiene. Lo hemos visto en Indiana, lo hemos visto en Oklahoma y en algunos partidos también lo hemos visto con Los Ángeles Clippers. Para empezar quiero destacaros una serie de informaciones que bueno, pues nos ha ido revelando Shams Charania acerca de Paul George y lo que les dice en el Game 7 a sus compañeros en el vestuario, a Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Kawhi Leonard, JaMychal Green y compañía. Repito, ya sabéis que la figura de Paul George está últimamente muy en entredicho y ha estado recibiendo un montón de críticas de prácticamente todas las partes. De hecho, muchos aficionados de la franquicia californiana han asegurado que lo que debe de hacer el equipo es traspasar de manera inmediata a Paul George. Y ahora lo que se conoce es que incluso sus propios compañeros no estaban exactamente contentos con George después de lo que fue, pues bueno, una mala actuación de postemporada del que es de momento 6 veces All-Star, sobre todo en el Game 7. Según el periodista de The Athletic, Shams Charania, los compañeros de equipo de Paul George no se tomaron muy bien su grito de guerra al final de esta serie. En el vestuario, después del partido del martes por la noche, Paul George estaba diciendo a sus compañeros de equipo que se mantuvieran comprometidos para que todos los jugadores regresaran al equipo durante esta temporada baja y estuvieran listos para hacer otra carrera, ¿no? Para estar enfocados ya a la siguiente campaña. Se encontró con algunos ojos en blanco y con desconcierto, según las fuentes, porque George no respaldó sus palabras con acciones en la serie y el equipo tiene múltiples agentes libres con decisiones por tomar, por ejemplo, Montrezl Harrell, como ayer hablamos, o JaMychal Green. Además, no creáis que esto se queda aquí y ya está, no, Shams Charania rasca un poco más en la información y además nos desvela que PG tuvo múltiples discusiones verbales con sus compañeros de equipo durante los playoffs. Por ejemplo, sin ir más lejos, esto es un secreto a voces, el rifirrafe que tiene con Montrezl Harrell, ¿no? Hay muchos jugadores, ya sabéis, esto ocurre en pleno partido, en el banquillo, Montrezl Harrell y Paul George, pues bueno, tienen un rifirrafe producido por, podemos decir, una diferencia de opiniones y hay muchos jugadores de los Clippers en el banquillo que intentan distraer, no hablar por encima para que, bueno, pues la realización, la televisión no se dé cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Aparentemente estos problemas, estas discusiones verbales que ha tenido George con sus compañeros de equipo se debe a una falta de responsabilidad por su parte, por parte de PG, de Playoff P. Repito, la situación actual del jugador, la situación de Paul George y su relación con el equipo, con Los Ángeles Clippers, es que se va a quedar. Los Clippers quieren seguir contando tanto con Kawhi Leonard como con Paul George. Quieren mantener a sus dos principales estrellas. El objetivo, como dije en el vídeo de ayer, que os invito a que os paséis por ahí, es buscar un playmaker para mejorar la circulación, algo de lo que, bueno, pues han carecido durante prácticamente toda la temporada, porque tienen bases pero no tienen bases playmaker, tienen bases que son especialistas más defensivos que otra cosa, tipo Patrick Beverley, y luego hay jugadores pequeños, como por ejemplo Reggie Jackson o Lou Williams, que no son del todo para esa función, no pueden ejercer otra defensa, anotación, pero no especialmente la de creación de juego. Entonces el objetivo de los Clippers es ese, buscar un playmaker y apostar por la continuidad con Marcus Morris, con Paul George, con Kawhi Leonard, quedarse a Montrezl Harrell, quedarse por ejemplo a JaMychal Green, aunque yo personalmente no descartaría el que utilicen a ciertas piezas para buscar algo, ¿no? Buscar alguna estrella. Sin embargo, volviendo ya a la figura de Paul George, creo que el principal problema de por qué estamos viendo esta mala versión de PG
es el mismo, es el propio Paul George. Creo que el Paul George que estamos viendo en los Clippers y que hemos visto en Oklahoma dista muchísimo al Paul George que veíamos, por ejemplo, en Indiana Pacers y que ya estaba a nivel MVP. De hecho, cuando, bueno, pues en su tramo, en su trayectoria con los Pacers, sí que es verdad que llegó incluso a pelear por ser el most valuable player de la temporada regular, ¿no? Pero creo que la manera de actuar, la manera de hacer las declaraciones que hace Paul George dista mucho de esa versión PG que veíamos en épocas pasadas. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando estaba en Indiana Pacers lo que veíamos es a un Paul George que tampoco es que hacía muchas declaraciones, cuando las hacía era bastante más humilde de lo que es hoy en día. Y esto lo digo porque, por ejemplo, si recordamos rápidamente esas series OKC Thunder contra Damian Lillard y Portland Trail Blazers, donde prácticamente hay un pique feroz entre Paul George y Russell Westbrook frente a Damian Lillard, ya sabéis que Lillard termina eliminando a Oklahoma con un triple sobre la bocina, 4-2 creo que termina esa serie, y ese triple desde los 9 metros lo mete en la cara de Paul George. Y Paul George, lejos de hacer autocrítica, ya sabéis que al final PG es uno de los jugadores que se caracteriza sobre todo por ser un especialista defensivo, por tener una gran defensa, lejos de hacer autocrítica y decir, bueno, pues al final Damian Lillard sí, es verdad, debería de haber defendido un poco mejor, debería de haber estado un poco más encima porque lleva metiendo esos triples durante todas las series, que era verdad, es que Damian Lillard los estaba metiendo durante todas las series. En vez de decir eso, suelta estas declaraciones: fue un mal lanzamiento, no me importa lo que diga la gente, fue un mal tiro, pero hey, lo metió, por lo que esta historia no será contada como la de un mal lanzamiento. Estas son las palabras que ofrecía Paul George después de caer eliminado con un triple en su cara de Damian Lillard. Son unas declaraciones que no muestran para nada autocrítica, sino todo lo contrario, ¿no? Al final es una crítica no hacia él, sino hacia Damian Lillard, en plan, sí, que sepas que lo has metido, pero es un mal lanzamiento. No es porque yo haya defendido mal, es que has tenido suerte y la has metido, pero la has metido como la podías haber fallado. A lo que, ojo, en el podcast de Pull Up, Damian Lillard contestaba esto: fue un buen tiro, decir que era un mal tiro es como tener mal perder por su parte. Si fue algo, es mala defensa, porque yo tenía la pelota en mis manos con 2 segundos para el final y no iba a penetrar, así que a lo mejor me debería de haber defendido mucho más encima. Y son unas declaraciones de las de Damian Lillard que muestran más la realidad de esa situación que las palabras del propio Paul George. Pero vamos a remontarnos un poquito más cerca en el tiempo, ya en época de Los Ángeles Clippers, post confinamiento, post COVID, post parón de temporada regular. Ya sabéis que los equipos vuelven y yo os he comentado declaraciones, muchas declaraciones de Paul George, donde aseguraba que prácticamente estaba perfecto, que incluso los Clippers habían trabajado, porque esto yo creo que prácticamente a todo el mundo se le ha olvidado. Paul George, hay unas declaraciones en donde dice que los Clippers durante el parón han trabajado en la química, han estado juntos, sobre todo Kawhi y Paul George, han compartido tiempo, sobre todo para mejorar ese entendimiento que ya ellos veían que no era bueno antes del parón. E incluso además también habla sobre el tema de los hombros, cómo está físicamente, etcétera, etcétera. Me sentía inseguro al comenzar la temporada y es algo que me acompañó todo el tiempo, simplemente porque no había llegado al 100%. El hombro no llegó al 100%, todo era esperar mientras confiaba en los médicos que me decían que ese momento llegaría. Ahora me siento genial, sin problemas en el hombro. Sin problemas en el hombro. Quiero destacar esto. Durante toda la temporada diría que hasta hace 1 o 2 meses siempre tuve que hacer ejercicios de rehabilitación con los hombros. Tenía que calentarlo. Simplemente tenía que hacer muchas cosas antes de pisar la pista. Ahora vuelvo a sentirme genial. Siento que de nuevo soy yo mismo. Y sí, destaco lo del hombro porque días después, creo que ya en la serie contra Dallas Mavericks, en un partido donde los Clippers pierden, Paul George sale a rueda de prensa, estaréis viendo la foto, con una bolsa de hielo sobre el hombro. Y me parece llamativo porque, bueno, pues no es necesario salir a prensa así. O sea, a mí lo que me transmitió ese momento es que Paul George quería demostrar al mundo, quería que viésemos que, oye, no estoy jugando bien a lo mejor porque tengo mal el hombro, ¿no? Cosa que me choca por las declaraciones anteriores que dijo. Esto al final es una idea mía, es una reflexión mía, vosotros podéis tener absolutamente otra y lo entiendo. Al final no hay una verdad absoluta sobre todo esto, pero es lo que a mí me refleja, porque ¿cuántos jugadores habéis visto
visto en rueda de prensa, a lo mejor habéis visto muchos, ¿no? Pero yo por lo menos no he visto a muchos jugadores que hayan salido con bolsas de hielo, de lo que sea, para tratar una molestia o una lesión en plena rueda de prensa. Lo he visto durante un partido, en el banquillo o por ejemplo en el postencuentro, pero no durante una rueda de prensa. Eso por un lado. Luego por el otro, en plena burbuja, os destaco que los Clippers en temporada regular derrotan a unos Portland Trail Blazers que van lanzados directamente a esos playoffs que finalmente consiguen tras eliminar a Memphis Grizzlies, ¿no? Portland cae eliminado con esos fallos en los tiros libres de Damian Lillard, y jugadores como Marcus Morris, Patrick Beverley y el propio Paul George se burlan, ya no en pista, sino vía Twitter. Y digo que se metió con Lillard porque lo estáis viendo ahora mismo en una captura de pantalla donde Patrick Beverley pone un tweet, Cancún en 3, Paul George contesta ese tweet haciendo referencia a que, bueno, pues Damian Lillard se va este año a su casa, y bueno, luego Damian Lillard contesta. Esto ya sabéis que luego posteriormente tiene un rifirrafe donde también se meten familiares de ambos jugadores. Luego finalmente Lillard y Paul George hablan, llegan a un acuerdo para acabar con este rifirrafe absurdo y se queda ahí. Pero claro, esto me choca muchísimo con las declaraciones posteriores de Paul George. He subestimado la importancia de la salud mental. Honestamente tenía ansiedad y un poco de depresión. Estando encerrado aquí, en la burbuja de Orlando, simplemente no estaba como debía estar. Lo he comprobado. En los partidos anteriores sentía como si no estuviese allí. Me sentía completamente fuera de mí. Sin embargo, hay muchas personas que han estado a mi lado intentando ayudarme lo máximo posible. Mis compañeros, mi familia, amigos. Debo de dar las gracias a todos los que se preocuparon por mí. Simplemente estaban en un rincón oscuro, pero encontré el camino. Estoy de vuelta y espero con ansias el resto de la competición. Es decir, Paul George en estas declaraciones dice que ha superado esa depresión, que ya ha vuelto, que ya vamos a ver al Paul George que todo el mundo queríamos ver. Quiero destacar esto porque mejor que él nadie sabe cómo estaba Paul George, o sea, mejor que él, y si hace estas declaraciones y revela que ya está perfecto, al igual que con los hombros, es para tomarlo completamente en serio, porque está hablando el protagonista, no está hablando ni un periodista, no son rumores, no, son palabras que salen de la boca del propio PG. Yo no sé vosotros, pero teniendo en cuenta las palabras de Paul George, hablando acerca de la depresión y acordándome del capítulo, tweets con Damian Lillard, etcétera, yo no quiero opinar de si tenía o no tenía depresión, sinceramente lo desconozco y tampoco me quiero meter mucho ahí. Pero también es verdad que si un jugador como Paul George, por ejemplo, está pasando por una mala situación, por una depresión, ¿no? A mí me extraña mucho que un jugador con ese problema le apetezca meterse en un rifirrafe con un compañero de la NBA, en este caso Damian Lillard, sobre todo en el sentido de restregarle, oye, que te vas para tu casa este año. Me extraña mucho, pero oye, que puede ser. Sin embargo, claro, volviendo otra vez al rifirrafe que tuvo Montrezl Harrell, supimos gracias a Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports, que Montrezl Harrell le suelta: siempre tienes la razón y nadie puede decirte nada. Frase que destaca una absoluta ausencia de autocrítica, que es la razón que yo destaco de por qué estamos viendo esta versión de Paul George, porque esta frase viene después de que Paul George pierde 2 balones seguidos. Ahí esa recriminación de Montrezl Harrell y el jugador de los Clippers le suelta eso a su compañero. Repito, es mi opinión y reflexión después de lo que hemos visto acerca de Paul George y todas las informaciones que están surgiendo de rifirrafes con sus compañeros, de lo que le ha soltado Montrezl Harrell, de lo que pasó en el Game 7, las declaraciones del propio PG. Son muchas cosas que si las juntas pues puedes sacar una conclusión diferente a la mía o semejante. Todo puede ser, pero este es mi pensamiento, esta es mi reflexión y creo que la gran razón, el problema de Paul George, de por qué no estamos viendo el nivel que todo el mundo nos esperábamos, es el mismo. El problema de PG es el propio PG. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si opináis igual que yo, si creéis que el problema de Paul George es el mismo y si creéis que hay otro problema, que es otra cosa lo que le limita y lo que le impide demostrar su talento, demostrar su mejor versión, ponérmelo también por aquí abajo. Dicho esto, ahora sí, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Y hoy hay directo, Lakers Nuggets, tercer partido, ganarán Lakers, ganarán los Nuggets. Hoy hay directo en el canal, así que os espero a todos. Adiós.